noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Belén, ¿cómo están todos? Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial durante el periodo vacacional. Ojalá le esté pasando muy bien. Sí, Pascua. Estamos ya en pleno periodo de Pascua y bueno, con muchos temas, Enrique, a pesar de ello, la agenda informativa no descansa y teníamos ya algún tiempo queriendo analizar lo que está sucediendo de cara al proceso electoral del 2018. Si bien es verdad, falta todavía algunos años, pueden pasar muchas cosas en el Inter. Lo cierto también es que ya las encuestas comienzan a perfilar algunas figuras interesantes en torno a esta justa electoral. Vaya aprendiéndose nombres, ¿no? Porque sí, yo creo que estos nombres que le vamos a decir ahora seguramente estarán en la boleta. Bueno, sí, uno que nunca falta es Andrés Manuel López Obrador. Ese está en la boleta siempre, ¿no? O sea, yo creo que ese puede ir el INE imprimiendo ya los formatos y yo creo que Andrés Manuel López Obrador estará en la boleta, ahora ya encabezando a su partido. Así es, Morena. ¿No? Que es al Movimiento de Regeneración Nacional. Margarita Zavala, por el Partido Acción Nacional o a través de una vía independiente. Ella ha dejado abierta esa posibilidad de no ir bajo las siglas del PAN, sino a través de la vía independiente. Yo creo, Belén, que tiene que ver más con una forma en que ella está negociando al interior del PAN, como diciéndoles, como hizo Trump, ¿no? Exacto. Si ustedes no me eligen, pues ya saben que me les puedo ir por acá. Y una buena parte del panismo me reconoce como la candidata innegable, ¿no?, del partido. Y en el PRI yo diría que hay más discusión, aunque quien está empezando a despuntar por encima del resto es Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no? El secretario de Gobernación, tiene mucha exposición, es un personaje que lleva al menos 10 años ininterrumpidos en la política, digamos, en la alta política, ¿no? Estuvo como gobernador del estado de Hidalgo, lleva poco más de 3 años también como secretario de Gobernación, es decir, al menos estos 3 nombres, más el de Miguel Ángel Mancera, más el de Jaime Rodríguez el Bronco, seguramente serán los principales actores de 2018. Claro, y ya lo decías, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, Miguel Ángel Osorio Chong, que además pues lo han ido perfilando para que sea el candidato, hay que decirlo, su posición en la Secretaría de Gobernación lo mantiene permanentemente en el ojo público. Hasta ahora ha cuidado su tránsito por la Secretaría de Gobernación, a pesar de una serie de escándalos y de también pues acontecimientos como Ayotzinapa. Pues pareciera que es hasta ahora el político menos raspado en estos asuntos, aun cuando la responsabilidad es alta, ¿no? Fíjate, en Ayotzinapa se ha logrado salvar un poquito porque quien se llevó, digamos, el látigo público golpe fue Jesús Murillo Caram, ¿no? Sí. Quien fue procurador durante prácticamente toda la investigación y creo que todas estas frases de estoy cansado y todo eso terminaron por cavar la tumba del ex procurador. Ya está Arely Gómez en ese puesto. Y Miguel Ángel Osorio Chong, creo que su punto de crisis mayor fue la fuga del Chapo. Pero después de eso, en la recaptura, creo que se colgó una medallita. Hay que recordar ese video donde salía aplaudiendo y estaba muy contento el secretario de Gobernación. Es decir, creo que es el aspirante más claro. Sin embargo, Belén, y creo que estarás de acuerdo conmigo, quien ha venido perfilando a Enrique Peña Nieto como su candidato no es Miguel Ángel Osorio Chong, es el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que está recorriendo todo el país, por cierto, con la única reforma del presidente Enrique Peña Nieto que está dando resultados en la práctica, que es la reforma educativa, ¿no? El resto, pues la reforma energética para ningún lado, con el precio del petróleo por debajo de los $30. Es decir, y si hablamos de la financiera, de la reforma fiscal, difícilmente se pueden colgar medallitas en la administración de Peña Nieto, pero en el caso de lo educativa está la evaluación, está todo este tipo de debates, ¿no? Y creo que Aurelio Nuño lo han posicionado como un candidato atractivo y aparte lo han posicionado frente a un enemigo atractivo, que es la gente, ¿no? Totalmente. Entonces creo que ahí la decisión la va a tener Enrique Peña Nieto en el sentido de decir, me la juego con el mío, con mi delfín, como Aurelio Nuño, quien fue su encargado de la oficina de la presidencia, o apuesto por quien está arriba en las encuestas, que seguramente va a ser Miguel Ángel Osorio Chong. Sí, porque habría también que ver qué se dice al interior del Partido Revolucionario Institucional y quienes apoyan, digamos, de las figuras de peso dentro del priismo, a Miguel Ángel Osorio o Aurelio Nuño, que por cierto es un político joven, fresco, podríamos decirlo, que pues en términos generales todavía no tiene una imagen tan deteriorada todavía. Pero pocos lo conocen, que esa es, digamos, la parte negativa. Y otra diría, en el caso de Aurelio Nuño, Belén, que el priismo todavía no lo adopta como alguien propio. Exacto. A Miguel Ángel Osorio Chong sí, por su trayectoria, por muchas cosas, ¿no? Pero a Aurelio Nuño siguen viendo como un externo. Incluso cuando el presidente Peña Nieto lo propuso como un posible presidente del PRI, muchas voces salieron a decir no.
Queremos a alguien como Manlio Fabio, ¿no? Alguien de casa, Claro, alguien que se haya formado de trayectoria. aquí. Yo metería dos elementos con relación a 2018, Belén, que son importantes, y ahorita vamos a empezar a ver las gráficas, por ejemplo, de la encuesta que publicó El Universal, en donde Margarita Zavala tiene el 24% de las preferencias, Miguel Ángel Osorio Chong el 23% y Andrés Manuel López Obrador el 20%. Que si le metemos el más menos 3% de margen de error, pues prácticamente lo que decimos es que hay un empate a 3, ¿no? Sí, totalmente. Y me gustaría meter votación. dos elementos que son importantes en el análisis, Belén. Uno, a diferencia de 2012 y a diferencia de 2006, ha crecido de forma exponencial el voto independiente en México, es decir, el voto que no se identifica con ningún partido político. Para poner una cifra, en el 2012 el voto que se identificaba con algún partido político era del 63%. Es decir, 6 de cada 10 mexicanos se identificaban con un partido político, sea PRI, sea PAN, sea PRD, Movimiento Ciudadano, quien sea. En la actualidad, ese porcentaje ya está en el 37%. Es decir, en 3 años y medio ha caído 26% la identificación partidista. Entonces, la competencia electoral empieza a ser entre los candidatos que van a buscar precisamente a este elector. ¿Quién es Andrés Manuel, Margarita Zavala, Miguel Ángel Osorio? ¿Quién es el más apto para jalar este voto independiente que ya no se asume dentro de siglas partidistas, pero que aún así quiere ir a votar y quiere ejercer su voto? Totalmente. Y como segundo elemento, te diría que mucho va a tener que ver si existe o no un candidato independiente de confluencia. Hay que recordar que tuvimos aquí en Perspectivas a Jorge Castañeda hablando de su libro Solo así, por una agenda ciudadana, en donde, digamos que la principal hipótesis, que incluso él se candidatea en esta hipótesis, es a tener un solo candidato independiente de confluencia, es decir, poner de acuerdo a Gerardo Fernández Noroña, poner de acuerdo a Pedro Ferriz de Con, poner de acuerdo al Bronco, poner de acuerdo a Kumamoto, y que todos los independientes apoyen a un solo candidato, cosa que, por cierto, yo veo casi imposible. Sí, no, bueno, porque particularmente si hablamos de la figura de Jaime Rodríguez el Bronco, su personalidad me parece que sería bastante complicado que llegara a un acuerdo, a menos de que él fuera el candidato. Y en estas encuestas, Jaime Rodríguez el Bronco, si bien no despunta como un aspirante serio todavía, pues ya tiene 5 o 6% de posibilidades, claro, ¿no? de preferencias electorales. Para poner un poquito la comparación al mismo nivel casi que Mancera, claro, que está en el PRD, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que esas son las dos incógnitas. ¿Quién es el más apto para atraer el voto independiente? Que de acuerdo al Universal es todavía Andrés Manuel López Obrador y después es Margarita Zavala. Y segundo, ¿se lograrán poner de acuerdo los candidatos independientes? Yo creo que esas dos son importantes porque si hay una dispersión de candidatos independientes, es muy complicado que uno de ellos pueda competir, ¿no? Se fracturaría el voto sin duda alguna. Y mira, además del periódico El Universal, el periódico El Financiero hizo también una medición en torno a las preferencias e hizo un ejercicio en donde midió particularmente por partido quiénes encabezaban las preferencias en los partidos. Miguel Ángel Osorio Chong claramente encabeza el listado con el 19% de las preferencias, seguido por Manlio Fabio Beltrones con el 10% y un poquito más lejos Erubiel Ávila. En el PAN, Margarita Zavala sí o sí, mucho, ¿no? Con el casi 30%, seguida, imagínate, Ricardo Anaya en un 13% y Gustavo Madero con tan solo un 8%. En el PRD no hay más. Miguel Ángel Mancera con 44%. Bueno, es que ahí, ni aunque les carbes, ¿verdad? Pues, y Jaco Ramírez con el 8%. Ahora sí casi es el único que queda, entonces ni aunque no hay les más. Carbes, ¿no? Ahora, yo creo que también dentro de los dilemas de cara a 2018 es, uno, ¿irá la izquierda junta, sí o no? Punto Al importante. día de hoy, yo diría, Belén, que está muy complicado que la izquierda vaya en un frente común. ¿Por qué? Porque quien manda en Morena es Andrés Manuel López Obrador y quien tendría que ser el candidato de esa alianza de partidos de izquierda tendría que ser Andrés Manuel López Obrador. Claro. Cosa que difícilmente va a aceptar el Movimiento Ciudadano, por ejemplo, que Movimiento Ciudadano, pues quien manda allá adentro es Enrique Alfaro a nivel nacional, o sea, eso queda clarísimo, le aseguró el registro a Dante Delgado, y no quiere que el candidato sea Andrés Manuel López Obrador, porque eso lo metería en problemas aquí en Jalisco, ¿no? Porque al final Andrés Manuel en Jalisco genera muchísimos negativos. Y al PRD sí lo veo con mayor posibilidad de negociar algo con Andrés Manuel, pero creo que ahí la soberbia de Andrés Manuel va a ser, si vienes de invitado, de segundo, de tercero en la fila, pero aquí vamos con mis siglas, con Morena, vamos con mi proyecto político y te dejo ahí 2 o 3 diputaciones. Por lo tanto, veo muy complicado un frente de izquierda. Veo muy complicado también que en el PAN
existe esa unión de cara a 2018, lo veo muy complicado porque el calderonismo y quienes apoyaron a Ricardo Anaya, que son sobre todo los pocos gobernadores que le quedan al pan con peso, ¿no? Rafael Moreno Valle, este tipo de gobernadores, pues tampoco les gusta mucho que Felipe Calderón vuelva a obtener el control del partido. Entonces, creo que estamos en una fase de aquí, por lo menos a mediados de 2017, en donde vamos a ver cómo los partidos políticos tienen sus equilibrios internos, ¿no? Sí, cómo se van cómo se posicionan unos, cómo se posicionan otros. Y en el caso del PRI, creo que sí va a ser importante ver la decisión del presidente Enrique Peña Nieto. Cuando estuvo en el Estado de México, tenía 3 candidatos sobre la mesa, entre ellos estaba Luis Videgaray y quien quedó, Erubiel, y al final jugó con Erubiel a pesar de que no era su delfín, como si era Luis Videgaray. Entonces veremos si juega con el que mejor puntea en las encuestas o si juega con el suyo. Y fíjate, Enrique, yo agregaría un ingrediente más antes de irnos a la pausa, la presencia de Margarita Zavala, en caso de que sea ella la candidata del Partido Acción Nacional, una mujer con una trayectoria política interesante que ya tendremos en alguna ocasión oportunidad también de revisarla, su papel como ex primera dama, las gestiones que está haciendo al interior de su propio partido y lo que ha significado la presencia de las mujeres en estas carreras presidenciales. Hasta ahora y en toda la historia política de nuestro país, solamente 5 mujeres han buscado la candidatura presidencial. Tenemos, por ejemplo, el caso de Rosario Ibarra de Piedra, la primera mujer que obtuvo una candidatura en 1982 por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, con una votación de apenas 1.76%. En el 94, Cecilia Soto, que se postuló por el Partido del Trabajo con un 2.75% de la votación. Marcela Lombardo en 1994 con una votación muy bajita, con 0.47%. Patricia Mercado en el 2006 con el 2.71% y la más reciente, Josefina Vázquez Mota del PAN, que obtuvo el 25.41%, una votación nada despreciable. Nada despreciable, pero tercer lugar, ¿no? Tercer lugar. Cuando era el partido en el poder, ¿no? Así es. Bueno, ya veremos qué sucede con estos acomodos. Mientras tanto, vamos a la pausa y están aquí nuestros invitados de esta noche. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por seguir esta noche con nosotros. Y Belén, un tema que le hemos dado mucho espacio son las elecciones en Estados Unidos, particularmente este proceso de caucus y de primarias que existen en nuestro vecino del norte. Y para platicar de este tema tenemos a Jorge Hernández. Jorge es internacionalista del ITESO y de la Universidad de Guadalajara. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Jorge, me gustaría comenzar hablando de Trump, porque creo que al final es lo que está jalando la atención de muchísimos mexicanos, tanto aquí como más allá de la frontera, porque llegamos a Los Ángeles, entonces también seguramente hay preocupación. ¿Qué tantas posibilidades tendría Trump en una elección ya, digamos, abierta contra Hillary Clinton o contra otro candidato demócrata? Pues ya siendo nominado como candidato del Partido Republicano, pues tiene tantas posibilidades como el demócrata, en términos reales. Y de hecho no hay que subestimar a Trump porque, si tú recuerdas al inicio, cuando se hablaba por primera vez de que podía ser candidato, todo el mundo lo tomaba como un mal chiste. Sí. ¿No? Y conforme se fueron dando sus declaraciones tan polémicas, pues más se pensaba que se alejaría de cualquier posibilidad. Y sin embargo, los números actualmente le favorecen ampliamente, ¿no? Claro. No es, digamos, todavía un hecho, pero está muy cerca de serlo. ¿Qué tanto pesará el factor racial en la decisión de quién será el próximo presidente de Estados Unidos? Por un lado se dice que el voto blanco va para Donald Trump, el voto afroamericano para Hillary y el voto latino por ahí también, que no nos sorprenda que haya latinos que voten por Trump a pesar de su discurso. ¿Tú qué tanto crees que pueda pesar el voto racial, digamos? Bueno, es como complicado poder poner en una sola canasta, digamos, en términos raciales a los votantes. Yo creo que dentro de la cuestión racial, más que ese peso, tendrá mucho que ver la cuestión socioeconómica, ¿no? En términos generales, quien está más resentido con lo que ha sido la administración actual, quien más ha sentido y lo han jalado además hacia ese discurso, hacia esa idea de que ha sido afectado por algunas políticas de la actual administración, serían quienes más radicalizan entonces y apoyan a Trump particularmente. Pero más que la cuestión, por ejemplo, de raza, que sí es una cuestión que él ha impulsado, tiene que ver también con la cuestión socioeconómica. Porque como tú misma señalaste, que no nos sorprendería la cuestión de los votos latinos también en su favor, hemos visto en actos de campaña precisamente a muchos latinos también apoyando a Trump de manera, pues, sorpresiva, abierta, ¿no? Sorpresiva, sí.
Paradójica. Oye, Jorge, y el otro día estaba leyendo un artículo en The Atlantic donde hablaban del caso de Trump y quiénes eran los votantes de Trump. Incluso se llamaba ¿quién es ese 49% que vota por Donald Trump en las primarias? Y me sorprendió el caso de que la mayoría son personas que creen que no tienen voz, que, digamos, entienden en Washington una élite corrupta, una élite, digamos, que se deja comprar por intereses externos al país. Es decir, ¿qué tan peligroso puede ser Trump en una elección en la que él, paradójicamente, encapsularía el antisistema? Paradójicamente porque es un multimillonario que se ha beneficiado de muchas cosas. Y Hillary, el sistema, porque al final pues, son los Clinton, ¿no? Es decir, ¿eso lo vuelve también peligroso? Sí, efectivamente, ya digamos en la contienda por la presidencia como tal, pensando en que los nominados fueran Trump y Hillary, efectivamente, son como los lados opuestos. Una es tal cual etiquetada como el establishment, sin embargo, habría que ver también la composición con las fórmulas de vicepresidencia, que podría, digamos, un poco acotar ahí. Estaríamos pensando quizás que con el caso de Hillary, los progresistas pudieran por ahí colar, por ejemplo, a Elizabeth Warren, pues sería algo, digamos, favorable. Y en el caso de Trump, pues efectivamente está tratando de recoger todo aquello que tiene que ver con la gente que está como un tanto resentida, si podemos decirlo así, sí, enojada, la gente que efectivamente siente que no está representada, que el establishment finalmente no le ha cumplido. Es una cuestión que tiene que ver con esa situación marginal de esa población. ¿Y qué tanto, Jorge, podría, en un dado caso, porque ahorita lo vemos como muy radical a Trump, irse al centro, por ejemplo, en una elección ya contra Hillary Clinton? Es decir, bueno, lo que dije en campaña lo dije, pero ya vuelvo a ser el empresario pragmático de libre comercio. ¿Puede hacer ese movimiento? ¿Lo castigarían los electores? Yo creo que definitivamente una vez que sea candidato va a tener que modificar un poco su discurso y tratar de moverse precisamente un poco hacia allá. No demasiado, pero sí va a tratar de ser menos radical. Matizar por varias razones, así es. Porque finalmente este discurso le está sirviendo para ganar la candidatura, pero tenemos que pensar en términos un poco más amplios y va a necesitar cambiar de estrategia también porque en términos reales va a ser muy difícil aplicar la política como él la está planteando. Y además hay un factor muy importante, nos focalizamos mucho sobre el tema del presidente, pero habría que pensar que también vienen las elecciones en el Congreso. Entonces se va a votar nuevamente por toda la Cámara de Representantes. Y ese va a ser un factor interesante, a ver cómo está constituido. Actualmente el Partido Republicano lo tiene cómodo porque tiene mayoría en las dos cámaras. Pero en el Senado además se votan, digamos, los de la gran mayoría en el Senado, digamos, dentro de esos tercios, los que son 34. Y de esos 34 que se van a votar en el Senado, solamente 10 son demócratas. Lo cual abre entonces la posibilidad de que pudiera cambiar un poco, ojalá, la configuración. Los contrapesos, en favor de los ¿no? demócratas. Los famosos contrapesos. Sí, y en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, esa es una cuestión del sistema político muy interesante, que efectivamente funcionan los contrapesos. Entonces, el Congreso no hay que perderlo mucho de vista. Casi siempre en la política en México nos centramos en la figura presidencial, porque con nosotros el presidente también es quien define principalmente, pero en Estados Unidos hay que ser muy claros que también lo que afecta mucho a los mexicanos tiene que ver con las medidas que toman en el Congreso, pero también con los gobiernos locales. Entonces no hay que perder, digamos, un poco de vista que esos factores también son muy importantes. Y si pensáramos en un Donald Trump presidente de Estados Unidos, ¿cómo te lo imaginas? Evidentemente entendemos también que al tener ya esa investidura, probablemente su actitud tendría que ser mucho más moderada, pero ¿cómo te lo imaginas particularmente en su relación con México, por ejemplo? Bueno, pues finalmente tenemos una frontera en común, tenemos nexos de interdependencia, las relaciones entre México y Estados Unidos van mucho más allá de lo que son las relaciones entre los gobiernos, entonces necesariamente tendrá que tomar todo eso en consideración. Y además Estados Unidos, a pesar de que ha tenido una serie de políticas muy unilaterales en muchos sentidos, lo cierto es que es parte de una comunidad internacional. Entonces, todas esas amenazas que se están cirniendo en torno a una política muy radical que incluso habla de la posibilidad del conflicto bélico porque está rejuveneciendo el ejército, pues ya en los hechos quizás es más difícil de llevarse a cabo, sobre todo porque necesita también el aval del Congreso. Claro. Entonces, eso cambiaría mucho las cuestiones. Yo estoy apostando mucho a que aún en ese escenario pueda haber una acotación importante de parte del Congreso. Hay algunos temas sobre los que tiene más libertad, porque, por ejemplo, puede llevar acciones ejecutivas. De hecho, por ejemplo, en la actualidad, a pesar del escenario adverso en temas de migración, lo que ya se había establecido con algunas medidas fuertes contra esto,
Obama utilizó precisamente las acciones ejecutivas para tratar de dilatar el aplicar medidas de repatriación. Que por cierto está en debate en la Suprema Corte, ¿no? Si se extralimitó o no el presidente Obama, ¿no? Sí, y ese es, digamos, un tema importante y central para nosotros. Claro. De hecho, como los grandes elementos donde se puede establecer como la diferencia entre los candidatos tiene que ver quizás con los matices en el tema de migración para nosotros. Pero, por ejemplo, cosas como voy a interrumpir la relación comercial con China, pues eso no tiene ni sentido, ¿no? Ni vale la pena discutirlo. No. Porque es la relación comercial más importante del mundo. Claro. No. Y la otra cuestión que, Trump ha logrado ya enganchar prácticamente actores políticos también de primera línea en México. Ya el presidente Peña le contestó sobre la cuestión esta del muro y antes habían contestado el expresidente Fox y el expresidente Calderón. Y en el caso, centrándonos ahora en Hillary Clinton, si bien queda clarísimo en todas las encuestas y en todos los estudios que los afroamericanos y los latinos están con Hillary, queda clarísimo incluso en las votaciones, pero lo que es interesante es que no ha logrado conectar con otros electorados Hillary Clinton, por ejemplo, con el joven. Con el joven está todo con Bernie Sanders, prácticamente 8 de cada 10 votantes demócratas. ¿Puede, digamos, en una campaña abierta de Hillary Clinton lograr esta conexión o es un tema que tiene que ver con su personaje? ¿Qué puede pasar? Yo creo que Hillary no, pero ahí el elemento central otra vez es la clave de la fórmula con la vicepresidencia. Si logra jugar ese papel. Entonces, el papel de Sanders en este momento de seguir en la contienda y prolongarla toda la cuestión a pesar de que no tiene al establishment, la parte de dentro del Partido Demócrata a su favor, que es la gran diferencia que hacen los superdelegados, pues es en el sentido de presionar y, digamos, darle mucha visibilidad a los sectores progresistas, para pensar entonces en que, en todo caso, dentro de la fórmula se tuviera que considerar a alguien como Elizabeth Warren, por ejemplo, para ir en la fórmula y jalar a esos sectores con los que no hace tanto match directamente Hillary. Y en ese sentido, ¿qué tanto peso tendrá entonces la figura y el resultado del periodo presidencial de Barack Obama sobre Hillary Clinton? Lo digo porque acá en México sí pesan un poco esas herencias. No sé en Estados Unidos qué tanto pudiera ser un factor que juegue a favor o en contra de Hillary Clinton. Bueno, evidentemente ya desde este momento, con el tipo de seguidores que están apoyando a Trump, ya la está jugando en contra, ¿no? Porque ya hay una serie de sectores que se han sentido que no han sido beneficiados o que se han sentido incluso perjudicados con las políticas actuales y es, digamos, el gran componente que está dándole fuerza a Donald Trump. Ya en términos de los tradicionales votantes, por ejemplo, demócratas, yo creo que sí se sabe diferenciar en el caso del electorado estadounidense lo que es la gestión y las políticas y las posturas específicamente de Obama y las de Hillary. A diferencia, por ejemplo, de México, el elector estadounidense sí tiende un poco más a ver como cuáles son los matices en las propuestas de los candidatos. Entonces eso sí va a ser sustancial. Pero que haya sido su secretario de Estado durante tanto tiempo y incluso en temas de política exterior muy importantes, ¿crees que le pase alguna factura? Sí, definitivamente, sí, porque efectivamente se asocia con Obama. Además apoyó, por ejemplo, apoyó sus acciones ejecutivas, también ha apoyado algunos de sus dichos sobre la migración en Siria, incluso se fue más allá y dijo que 10,000 refugiados no, que 65,000. Donde no estuvo de acuerdo es en Libia, ¿no? Al parecer ese es uno de sus principales problemas. Sí, exacto, ¿no? exacto, sí. Pero bueno, ella tiene muchos elementos a su favor que podrían, digamos, explotarse de manera exitosa, como por ejemplo, pues es definitivamente el personaje que más experiencia tiene, ¿no? Como secretaria de Estado, todas las giras que realizó, y frente a todas las entrevistas exacto, que tuvo con líderes de primer mundo, conoce, digamos, la agenda, ha sido además primera dama. Entonces, eso precisamente también le da como mucho colmillo político. Porque una parte por donde están atacando es que es muy voluble o cambiante en sus mismos perspectivas, incluso sobre temas como migración, ¿no? Que es incongruente, digamos. O sea, que piensa un día una cosa y otra vez lo matiza para ganar elecciones, ¿no? Esa es una de las críticas que le hacen. No sé si incongruente, pero creo que más bien lee el momento. Es como muy pragmática. Exacto. Y entonces sabe, digamos, echarse para atrás con algunas de sus definiciones para, digamos, tener un escenario más favorable de acuerdo a lo que está, digamos, imperando y tratar de explotarlo. Eso también puede ser valorado, ¿no? Claro, en caso de que Hillary Clinton fuera electa presidenta, pues sería eso, la primera presidenta mujer de Estados Unidos. Exacto. Después de un primer presidente afroamericano. Así es. ¿No? Entonces sería también interesante las fórmulas que se van manejando al interior del electorado estadounidense. Así es. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, muchas gracias. Buenas noches. Tiempo ya de hacer una pausa, Enrique, pero todavía tenemos otro invitado, temas muy interesantes, con eso volvemos.
Alfonso Partida Caballero es abogado por la Universidad de Guadalajara, donde también obtuvo el título de maestría en Derecho en Administración de Justicia y Seguridad Pública en 2008, con la tesis Transformación y Descentralización Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública en la Red Policial del Estado de Jalisco. En el ámbito del Poder Judicial del Estado, se ha desempeñado como defensor de oficio. También ha fungido como agente de la Fiscalía General del Estado. Fue jefe de disciplina del Consejo de Recursos de Atención a la Juventud, CREA, en 1995 y asesor de la Policía de Guadalajara en 1996. Es profesor investigador en el Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara y además es autor del libro Historia y Desarrollo Económico. Como funcionario de la UDG, se ha desempeñado como consejero del máximo órgano de gobierno de la universidad, el Consejo General Universitario, donde formó parte de la Comisión de Responsabilidades. Se desempeñó como secretario del Trabajo y Conflictos del sindicato de la misma universidad, además de haber sido director y fundador de la preparatoria número 14 de esta institución. Esta noche platicaremos con Alfonso Partida, titular de la Comisión de Administración de la Judicatura. Estamos de regreso en Perspectivas, platicando esta noche con Alfonso Partida Caballero. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, y con el gusto de saludarlos a ambos, y estoy a disposición de su Bienvenido, público. Gracias por visitarnos, consejero. Preguntarte primero que nos expliques más bien el sistema penal acusatorio, que está todo el debate en la opinión pública sobre el sistema penal acusatorio, pero a veces no sabemos como las tripitas de este asunto. ¿Por qué no lo explicas? Con todo gusto. Este sistema viene a ser la transformación del sistema tradicional que tenía desde 1917 a la fecha. Un sistema tradicional que estaba totalmente rebasado, corrompido, en desuso prácticamente, porque, por ejemplo, los jueces estaban en el 10% de las audiencias. Okay. Había audiencias que las desahogaban los actuarios, los secretarios, las sentencias, etcétera. Ahora este sistema tiene esta característica de que todos los jueces tienen que estar en todas las audiencias. Audiencia que no esté el juez es una audiencia que no tiene valor. Validez. Entonces, esa situación, además, nos dimos a la tarea, con la reforma constitucional del 2008, de hacer un sistema funcional, un sistema en el cual el juez solamente impartiera justicia. Es un poco como en las escuelas. El profesor solamente se dedica a impartir las clases. Tiene un órgano de gestión, que es el director, es el secretario, es el que paga, el que limpia, etcétera. Totalmente. Exactamente pasa lo mismo acá, para que los jueces puedan desahogar única y exclusivamente la parte jurisdiccional. El anterior sistema era un sistema centralizado, en desuso prácticamente, lo vemos en el Supremo Tribunal de Justicia, solamente están en la ciudad de Guadalajara. Las salas, las 11 salas. En cambio, en el Consejo de la Judicatura, con este nuevo sistema, estamos prácticamente ahorita, en este momento, en 97 municipios. Y nos faltan 4 distritos para poder entrar de lleno y dar la respuesta puntual que requiere la ciudadanía. ¿Qué otra cosa tenemos en esto? En el sistema tradicional se detenía para investigar. Okay. Ahora se investiga para detener. Que son prácticamente los principios de legalidad, del debido proceso, el principio de inocencia, y en esta situación pasamos pues de un corte positivista a un corte garantista, ¿no? Y garantista, ¿por qué? Pues porque el sistema garantista es el que nos da certeza, nos da seguridad y nos da legalidad, y en este caso pues se detenía a veces, y al final del proceso penal resulta que los tenían que dejar libres, claro, porque no eran culpables, ¿no? Estas circunstancias. Y en el sentido, nada más que nos expliques, juicios orales, que suele ser una pieza clave, y el tema de las que sean públicas las deliberaciones, ¿no? En torno a los casos. Efectivamente. En la actualidad, en el sistema tradicional, el desahogo de las pruebas, pues prácticamente se hacen en un cubículo, ¿no? En el cual ni siquiera puede participar la gente. Los mismos jueces retiraban a los medios de comunicación, por ejemplo. No podían participar los familiares y menos la víctima. Totalmente. Ahora es una garantía que la víctima también forma parte del proceso. Y es un sistema adversarial, porque en este caso el juez
es un juzgador nada más, no es parte. Y en el sistema tradicional lo tomaban como parte, ¿no? Claro. Entonces son dos adversarios, uno que tiene que acusar y tiene que probar la acusación y otro que tiene que defenderla. Y el juez determina prácticamente el que tiene la razón, ¿no? Así es. ¿Qué alcance o impacto social tiene ya en la práctica el hecho de que se haya iniciado con esta descentralización y que ya estén hoy por hoy en 97 municipios? Mira, empezamos en Ciudad Guzmán en el 2014, en el mes de agosto, el 1 de agosto. ¿Qué te puedo decir ahí? Teníamos cerca de 200 procesados en aquel tiempo, detenidos en el reclusorio, y ahora pasamos a tener alrededor de 20. ¿Por qué? Porque una de las características del nuevo sistema son los métodos alternativos de solución de conflictos. Esto es, pues un drogadicto no tiene que estar en la cárcel, debe de estar recibiendo un tratamiento, ¿no? Claro. Y hay unas unidades de medidas cautelares, las famosas UMECAS, que están al pendiente de las medidas alternativas. Por ejemplo, un drogadicto se le pone como pena que deba de tener un trabajo honrado, una forma honesta de vivir, y que no se drogue en el tiempo que el juez lo determine, y entonces tienes que ir a su casa, tocarle la puerta y decirle, te vamos a hacer el examen en este momento, ¿no? Claro. O con la reparación del daño, que es una de las características muy importantes, porque anteriormente quedaba, si no se reparaba el daño no pasaba nada. Si ahora reparas el daño, te robas un celular, pagas la multa y aparte se te ponen alternativas de trabajo comunitario, etcétera, pues no tienes por qué estar en la cárcel, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy concreto, sencillo, claro, ¿no? Muy concreto. Entonces, consejero, por lo que le entiendo, desahoga también la chamba de los jueces, que se han quejado mucho de exceso de trabajo, y que nos expliques también esto que tiene que ver con el debido proceso, porque muchas personas de pronto este concepto lo ponen como un eje secundario del proceso, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es que si es culpable, ¿qué importa su proceso? Pero pues, para saber si alguien es culpable, claro, hay que mantener el proceso. ¿Por qué no nos explicas estos dos puntos, Alfonso? Por supuesto. No, en este caso, primero se tiene que demostrar la culpabilidad del imputado. Ya pasa de ser procesado en el viejo sistema a ser imputado en el nuevo. Este proceso de respeto a las garantías, a los derechos humanos, pues es el principio fundamental, es uno de los principios básicos de este sistema, que tiene como objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, promover que el culpable no quede impune y la reparación del daño. O sea, ese tipo de situaciones, y además hay medidas alternativas. Hay medidas alternativas, por ejemplo, cuando un imputado dice, sí, efectivamente, yo cometí el ilícito, yo privé de la vida a fulano de tal, entonces, y solicito un proceso abreviado que duraría alrededor de un mes. Y no tenerse que esperar hasta un año, y si hay apelación o hay amparo, esperarte hasta 2 años, ¿no? Y mientras estabas detenido. En este caso, en ese momento, se abre el juicio a prueba y técnicamente en 2 horas con 57 minutos en Ciudad Guzmán es el promedio que llevan para hacer los juicios abreviados. Claro. Y tienes un ahorro enorme de recursos, porque cada imputado en la cárcel te cuesta 300 pesos diarios. Diarios. En Jalisco estamos hablando que el sistema penitenciario tiene alrededor de 1,800 millones de pesos de costo, ¿no? Wow. Y en Ciudad Guzmán ya tuvieron un ahorro en un año de aproximadamente 50 millones de pesos. Claro, y es que el debido proceso, perdón, Belén, hay que recordar el caso de Florence Cassé, que fue muy discutido en su momento y que mucha gente decía, pero es que ella es una secuestradora, ¿no? O sea, que la metan en la cárcel. Pero el problema es que si permitimos que se le viole el debido proceso a muchas personas, al final te puede pasar a ti. Claro. Es decir, que te planten pruebas, que no te lleguen directamente con el Ministerio Público, que no te permitan hacer tu llamada. Es decir, todo este tipo de cosas importa a la hora de esclarecer la verdad. Sí, totalmente.
Es correcto. Efectivamente, yo te decía, el principio de inocencia es que nadie es culpable hasta que no se demuestra lo contrario. Y son parte de derechos que tienen todos los ciudadanos, efectivamente, para que no suceda lo que sucedió con el viejo sistema y el sistema carcelario que teníamos, que definitivamente fue superado. Tenemos en Jalisco cerca de 20,000 personas en las cárceles y que poco a poco de lo que se trata es de que tengamos un sistema preventivo y no un sistema represivo, ¿no? Porque el principio fundamental es que reinsertar prácticamente al sujeto en la sociedad, de eso es lo que se trata, ¿no? Claro. A diferencia de readaptación social, que nunca se lograba esa readaptación. Reinsertar. ¿no? Reinsertarlo nuevamente a la sociedad y los principios fundamentales, pues básicamente son el trabajo, el estudio, el deporte y una serie de situaciones que se tienen que valorar para que esa persona pueda entrar, porque imagínense, lo primero que pasa en este sistema de corte positivista, al que comete un delito, paga su pena y lo primero que pasa en la sociedad es que no encuentra trabajo porque le piden la carta de no antecedentes penales. Y ya está marcado por vida. Y ya está marcado de por vida. Totalmente. ¿No? Tenemos que hacer una pausa, pero regresando en el papel, así como lo ha descrito hasta ahora, pues suena bastante atractivo el modelo, sin duda alguna. Como muchas cosas en este país. Como muchas cosas en este país. La pregunta es si después de décadas y décadas de estar con un modelo distinto, el personal encargado de impartir justicia está preparado para ejercer estas nuevas disposiciones. Con esto regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Muchas gracias por permanecer esta noche en Perspectivas. Un tema importantísimo, Enrique, el nuevo sistema de impartición de justicia en nuestra entidad. Y lo decíamos ya, licenciado Alfonso Partida, antes de irnos a la pausa. Suena estupendo el modelo, ya lo hemos entendido con esta explicación. El tema ahora es si en la práctica se puede llevar a cabo con las estructuras que se tienen y si está preparado y capacitado ya el personal para entrarle de lleno a un modelo de este tipo. Nosotros en el Consejo de la Judicatura tenemos prácticamente 5 años, o sea, y yo tengo 4 años en el consejo como consejero, pero algunos pioneros con esfuerzos personales, jueces que se fueron a preparar a Chile, a Estados Unidos, Colombia, Guatemala, etcétera, que de allí se deviene, y mientras los políticos en Jalisco se hicieron bolas desde 2008 a 2013, y no fue, y hay que decirlo, con la administración que encabeza Jorge Aristóteles, que tuvo esa empuje para decir, a ver, explíquenmelo cómo está la situación, qué tenemos que hacer para esto, porque me están urgiendo de gobernación en México, y yo creí que no era una situación de a fuerzas, ¿no? Que era una situación alternativa, ¿no? Resulta que no, que es un mandato constitucional. Y muchos de los abogados, colegios, etcétera, se han quedado rezagados. Solamente en Guzmán, en un año, prácticamente fueron 3 abogados nada más particulares los que estuvieron en las defensas. De igual forma, las universidades, la Universidad de Guadalajara fue puntal. Me tocó hacer una intervención en el Consejo General Universitario para llamar la atención en ese sentido de que se requerían talleres, se requerían salas de oralidad en cada centro universitario donde se enseñara derecho, cambiar los planes y programas de estudio con las materias correspondientes como oralidad, debate, litigación, argumentación jurídica, el debido proceso y los métodos alternativos de solución de controversias. Todo esto es un trabajo muy fuerte, la capacitación. Nosotros hicimos un examen por oposición, como se hacen en las universidades, para designar a 95 jueces.
pero resulta que los demás operadores y articuladores no lo están haciendo. Están jugando con las mismas personas, con los mismos investigadores en policía. Pues ahora ya no le tienen que sacar la declaración a golpes a nadie, porque eso pues, no es indicativo. Ahora es la prueba técnica. La prueba técnica. Sí. Claro. Digo, pues si es que ahora la declaración ya no va a tener tanto peso. No tiene tanto peso, es indicativa, pero me tocó ver en Guanajuato un juicio de un homicidio en el cual resultó, cuando se desahogó la prueba, que el arma no disparó. Entonces, inmediatamente el juez le pidió a la gente del Ministerio Público, pues, señor Ministerio Público, lo que a su derecho convenga. Y entonces pidió que se revisara la cadena de custodia, claro, que es el embalaje de las pruebas, todo esto, y resulta que pues no había absolutamente nada, que hubiera pasado algo en el cual no funcionara el arma, y resulta que le dijeron, en este momento se queda en libertad. Por un dicho lo metieron a la cárcel. Así es. Persona. Ahora, entonces, por lo que dices, Alfonso, si el Ministerio Público falla, pues falla el proceso. Es decir, si el MP no está preparado para enfrentar estos nuevos retos, pues se acabó, así no hay modelo que lo resista. Hay una parte importante que es lo que se le llama la cadena de custodia, que empieza con el policía. Claro, desde el policía, un homicidio, lo primero que tiene que hacer es acordonar el espacio, porque anteriormente pues, lo que sucedía era que para que no se perdiera la pistola o los ojivas o el disparo, la sangre, incluso se barría, etcétera. No, pues prácticamente la posición víctima-victimario no la podías determinar, claro, y ahora se tiene que establecer eso. La fiscalía se tiene que desconcentrar en los distritos judiciales. No se puede funcionar como están funcionando. Centralizados. Están funcionando centralizados y solamente tienen regionalizados, pero una región abarca hasta 3 o 4 distritos. Y entonces resulta que la circunscripción es muy grande y están en los dos sistemas los policías, investigadores. Igual te están investigando un homicidio del viejo sistema con los métodos y en el nuevo sistema lo están haciendo. O sea, eso no se puede. Hay una resistencia enorme al cambio. Lo hemos visto. Y lo hemos visto sobre todo y con autoridades de lo más alto nivel, o sea, en esta circunstancia que dicen cada barbaridad, que tienen, porque tuvieron un curso de 3 días, ya están capacitados y profesionalizados. Wow. El problema es cuando vienen y entran en acción. Por lo que te entendemos, en toda esta cadena que va del policía hasta pues, la reinserción social, que sería lo último, ni policías ni MP están cumpliendo su chamba, los que sí lo están haciendo son jueces y magistrados. Son jueces en este momento, son los jueces. A mí me preocupa mucho el que va a sustentar la prueba técnica, que son ciencias forenses, es la policía científica, vamos. Esa es la parte difícil porque no se le han otorgado los recursos suficientes. Tenemos casos en la Procuraduría Social, que son los abogados de oficio, en el cual en algunos lugares, en algunos distritos, los tienen igual, en un sistema y en otro, un solo agente del Ministerio Público o un solo fiscal, un solo abogado de oficio. Eso no se puede. O sea, tenemos que entrar en un esquema, porque como les digo, es un esquema de esperanza en el cual tenemos todos que cuidar esto. Esto es lo que nos va a salvar de la impunidad del 99% que tenemos en la actualidad, totalmente, de la serie de cuestiones de violaciones de derechos humanos, de gente que no entiende prácticamente, ¿no? Gente que nunca ha estado, pero que tienen puestos importantes en esto. Y es que cómo avanzamos, por ejemplo, ante la falta de estos recursos, ya lo decía usted, empleados de 3 juzgados, Ameca, Autlán y Tequila, hasta principios de este mes, pues no habían recibido su salario. Es correcto. El día de hoy estuvimos con el presidente, afortunadamente se destraba en los próximos días, pero después de 2 meses, cuando nosotros lo planeamos hace 1 año, les dijimos, vamos a entrar en vigor tal fecha y necesitamos el pago de jueces y del personal, que son alrededor de 17 personas por cada distrito, los que hacen todo esto.
déjame decirles una cosa que también es importante. En la actualidad, si tú quieres ir a preguntar a un juzgado penal, pues no te recibe nadie. O sea, prácticamente te dicen, pues ahí agarra el libro y chécalo a ver si estás ahí. Entonces, en la actualidad, con el nuevo sistema, hay una persona encargada exclusivamente para recibir no solamente a las personas y decirles tienes que ir a tal lugar, sino que pueden ir los universitarios de todas las universidades a visitar, a conocer, y ya lo recibe alguien. Se vuelven más públicas. Pues claro. Ahora, y más humana. La interacción, claro. Alfonso Partida, ¿quién no previó este tema del dinero? ¿A quién se le escapó estos Yo honorarios? creo que fue parte del Ejecutivo, porque en el Legislativo la Comisión de Justicia tenía prácticamente todo establecido. Nos juntamos con ellos, estuvimos al día. También les enviamos el programa operativo anual. Es que es tanta burocracia, pero que es necesario para decirles, vamos a entrar el 15 de junio en Guzmán, por ejemplo, y nos cuesta 12 millones de pesos al año. ¿Y cómo va distribuido? En salarios, en operación, en todo. Eso se los dijimos desde un principio. Nadie se puede llamar... y de repente nos hacen la carga de la prueba para nosotros. Páguenles. ¿De dónde? No sé, pero ustedes páguenles. ¿Cuánto, si se puede medir, qué tanto es menos sujeto de corromperse un sistema como este que ya estamos hablando en relación al que teníamos pasado anteriormente? Eso es muy importante. En la actualidad, el juez es uno y él determina de principio a fin todo el proceso, hasta la sentencia. ¿Qué sucede en este nuevo sistema penal? Que hay jueces de control, porque son 3 jueces en cada distrito. Un juez de control no va, el que conoce el asunto, al final no puede ser el juzgador. El que va a juzgar le entregan prácticamente la carpeta de investigación sin conocerla. Esa es una de las características que tiene. Entonces, si tú llegas a lo máximo que puedes llegar hoy, ayúdame en esta prueba, no sé, o corromper a un policía para que hagan alguna situación, que son cuestiones difíciles, porque, pues, ¿cómo puedes corromper a un policía que apenas está conociendo el asunto si ni siquiera sabes que te lo van a dejar aquí como abogado? ¿No? Claro, entonces es mucho más difícil. Tiene una característica, Belén, aquí en esta circunstancia, los jueces no se pueden juntar con las partes, a menos que sean los dos. Ok. ¿Sí? Eso es violatorio, eso es violatorio y es sancionable. Si se juntan con el Ministerio Público... O sea, ¿se puede invalidar el proceso? Sí, claro, por supuesto. Si yo demuestro que el juez se juntó con mi contraparte, entonces en ese momento el juez tiene que ser sancionado y la prueba es objetada y puede ser echada abajo. Claro. Alfonso, nos queda 1 minuto y medio, pero me gustaría preguntarte por el tema de la elección de los magistrados y el debate que ha habido en torno a si Gustavo Macías era o no posible aspirante al Supremo Tribunal de Justicia. ¿Qué opinas y si crees que el Congreso sacará rápido este nombramiento? Al parecer ya se fue hasta abril el tema. Sí, fue un proceso muy cuestionado, efectivamente. De repente salió el nombre de un ciudadano que cumplía con los requisitos. Los requisitos son muy sencillos: abogado con 35 años de edad, que no tenga antecedentes de penales, etcétera. Y de repente empezaron a sonar nombres, ¿no?, que no se materializaron porque los votos fueron por otras personas. Entonces, a veces la cuestión mediática también, o afectó mucho también la cuestión mediática, ¿no? ¿Ayuda o perjudica al candidato? Así es. Yo, si me preguntas, yo creo que debe de ser con una visión más clara de rendición de cuentas. A nosotros, en nuestro caso, pues sí, nos pusieron qué antecedentes teníamos. Yo soy profesor universitario, estaba estudiando en España el doctorado, fui el mejor evaluado en ese tiempo. Yo sé que mucha gente diría, necesitamos un Superman, pero desgraciadamente no llegan a las convocatorias los que todos queremos, y el problema es que se politice. Yo creo que hay ciudadanos importantes, lógicamente, que debe de tener ventaja, pues los que son jueces, porque están metidos en el tema, los abogados litigantes de a de veras, pero muchas veces los abogados litigantes exitosos no se meten a ser funcionarios,
¿no? Y bueno, este es un motivo de un programa completo. Sí, y una ley de incompatibilidades, ¿no? Así que es. haga ciertos puestos incompatibles, Sí, como claro. haber sido presidente de un partido. Sí, por ejemplo. ¿Y por qué no están aplicando los verdaderos personajes que sí tienen una trayectoria y una capacidad? Eso ya no lo contará en otro programa. Muchísimas gracias. Igual no los apoyan los partidos, igual. Igual no ser los por ahí. apoya. Así es. Bueno, Enrique, nos vamos. Vámonos. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches y nos encontramos de nueva cuenta en un programa más de Perspectivas. Buenas noches.